para aportar para la obra, para que el glorioso nombre o este evangelio siga siendo predicado para la gloria y honra del Señor. Bien, llegó el momento esperado, el momento de exponer la bendita palabra del Señor, y para mí es un gusto presentarles a un pastor asistente de esta casa. De igual forma también es director del Centro Bíblico del Ministerio del Espíritu con Gloria. Les hablo del pastor Ramón Icaza, para la gloria y honra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos sintonizan en esta mañana de domingo en las diferentes redes sociales del Ministerio del Espíritu con Gloria. Queremos darle las gracias al Señor, a nuestros pastores que nos permiten en esta mañana llevar el mensaje para edificación del pueblo del Señor. Así que vamos a estar abriendo nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo al libro de Efesios, la epístola de Efesios, capítulo 1, versículo 1. Y yo le sugiero que en esta mañana usted tome un lugar donde usted pueda abrir su Biblia, porque vamos a analizar las Escrituras. Vamos a aprovechar que hoy es un culto de domingo, donde la mayoría de las iglesias es escuela dominical, y vamos a desarrollar una serie de enseñanzas basadas en este libro de Efesios. Así que usted acompáñeme a Efesios capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, Señor. Reprendemos toda distracción en nuestros hogares, en el lugar donde estemos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable más allá de lo que expresan las palabras, Señor, del predicador. Padre, en el nombre de Jesús, danos la facilidad de expresión para enseñar tu palabra de forma correcta y que esta palabra sea de edificación, liberación y sanidad a cada vida, a cada alma que nos escucha y nos ve en esta mañana. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Amén y amén. La epístola de los Efesios se encuentra dentro del grupo de epístolas que el apóstol Pablo escribió al final de su ministerio, de las últimas epístolas. Usted conoce la vida del apóstol Pablo, usted verá que Dios lo llamó específicamente a predicar y desarrollar un ministerio hacia los gentiles, o sea, aquellos que no son judíos. En las primeras epístolas que escribió el apóstol Pablo, la principal situación que se daba era que los judíos cristianos querían que los gentiles primero se convirtieran al judaísmo para practicar el cristianismo. Y Pablo, sobre todo en la epístola de Gálatas y las primeras epístolas, usted va a ver esa lucha del apóstol Pablo en contra de esta idea de judaizar a los gentiles que habían creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde Pablo establecía que por la gracia de Dios los gentiles no debían participar de la circuncisión, ni guardar el sábado, ni una serie de actividades que estaban establecidas para el pueblo de Israel. Eso es lo que establecía y era la lucha que tenía el Pablo, y usted la puede ver claramente cuando usted lee en Hechos capítulo 15, el primer concilio en Jerusalén, la historia acerca de estas situaciones que el apóstol Pablo combatió. Posteriormente, el apóstol Pablo, al estar recorriendo las diferentes regiones de Asia y comenzar la iglesia gentil a crecer, se ve una nueva serie de situaciones que se dan en la iglesia, una nueva serie de retos, una nueva serie de situaciones que ponían a la iglesia en peligro. Y la principal era que los nuevos cristianos gentiles que se convertían al Señor traían su contexto religioso, su contexto social, su filosofía, su estilo de vida, y en base a ese estilo de vida, en base a esa filosofía que habían aprendido en su cultura, trataban de interpretar lo que era en aquel entonces la Escritura, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento aún no se había completado en este primer siglo de la era cristiana. Y Pablo en las últimas epístolas comienza a enseñar a este pueblo gentil
acerca de todo lo que la Biblia había enseñado, el Antiguo Testamento, y los propósitos de Dios para la humanidad. Y es ahí donde desarrolla la epístola de Efesios, que vamos a estudiarla rápidamente para que usted y yo podamos tener claridad de los propósitos de Dios. La epístola de los Efesios empieza con una muestra de una manera general los propósitos de Dios. Imaginémonos que usted está en el espacio y ve el planeta Tierra, y posteriormente usted se va acercando, luego de ver el planeta completamente, al continente americano, y luego se va acercando a un país específico, vamos a decir Panamá, y luego en Panamá a la ciudad de Panamá, y luego a la ciudad a un barrio específico. Asimismo se desarrolla la epístola de los Efesios. Hay una idea general, una revelación del plan de Dios en términos generales, y luego el apóstol Pablo va especificando paulatinamente esta revelación hasta llegar a la vida diaria de cada cristiano. Yo creo que usted me acompaña a Efesios capítulo 1 y empecemos a leer esta epístola. Por eso es que es importante que usted, que me escucha en este momento, esté en su hogar, sentado cómodamente y me siga en la Escritura. En el capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La expresión en Cristo usted la va a ver constantemente en esta epístola de Efesios. Y lo interesante de este versículo 3 es que empieza a decir una gran verdad, que es Dios el Padre el que nos bendijo, que es Dios el Padre el que nos da esa bendición celestial en Cristo. O sea que el plan se origina en el Padre. Por eso dice Santiago que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Y en el versículo 4 dice: según nos escogió, ¿quién? El Padre, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que el Padre, antes de la creación, ya había escogido en su soberanía y en su omnisciencia, conociendo quiénes iban a salvar, quiénes iban a recibir el Evangelio. En esa soberanía y en esa omnisciencia, ya Dios nos escogió antes de que el mundo fuese creado. Eso significa que la caída del hombre no agarró a Dios por sorpresa. Antes de la creación del mundo, ya Dios nos había escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Jesucristo. Y dice el versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado, o sea, fijado un destino para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y déjenme decirlo de esta manera, quizás muy folclórica: simplemente Dios por amor les dio la gana de escogernos y salvarlos en Cristo Jesús. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Dice el versículo 6: ¿y por qué Dios hizo todo esto? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. ¿En quién? O sea, Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio. Escuche bien, Dios le dio al apóstol Pablo conocer un misterio que vamos a ver más adelante, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, cuando se haya terminado la historia que Dios ya ha determinado, en esa dispensación del cumplimiento de los tiempos, reunir todas las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué nos dice todos estos versículos, hermanos? Muy sencillo. Dios determinó la salvación del hombre. Y esa salvación del hombre no está en María, no está en Don Bosco, no está en más nadie. Si usted ve todos estos pasajes, dicen en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. La Biblia en el Nuevo Testamento, repetitivamente, y en esta epístola usted va a ver la expresión en Cristo, en Cristo. La salvación es en Cristo, la justificación es en Cristo, las bendiciones es en Cristo. No es María, no es Pedro, no es Don Bosco, no es ninguna imagen, no es ningún santo, es en Cristo Jesús.
Y por eso cuando la iglesia evangélica exalta el nombre de Jesucristo, no está menospreciando otras creencias. Le estamos diciendo que en base a la palabra hay una fe y que esa fe es en Jesucristo, que el único camino al Padre es en Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Eso lo dijo Jesucristo claramente. Por eso es que la Biblia condena tanto, de una manera tan fuerte, lo que la Biblia llama una fe prostituida. Porque si usted cree en otra persona, y si usted está en otra persona o en otro nombre fuera de Jesucristo o adicional a Cristo, usted no va a recibir los propósitos eternos que Dios estableció. Y no solamente eso, dice el versículo 15 del capítulo 1, que por esta razón, dice el versículo 15, que Dios nos salvó en Cristo Jesús y recibimos el Espíritu Santo como seguridad, según los versículos 13 y 14. El versículo 15 inicia: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de mí en mis oraciones. ¿Y por qué oraba Pablo? Mire lo que dice el versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, entendiendo que el Padre, antes de la creación del mundo, había establecido el plan de salvación y nos había escogido según su omnisciencia y su sabiduría, en ese previo conocimiento de quienes iban a recibir a Jesucristo por fe, nos estableció un destino. Por eso usted ve la palabra predestinación, que es establecer un destino previo. Y Pablo entonces, por esa razón, le dice a la iglesia: tienes que recibir el espíritu de sabiduría y revelación, porque tiene un propósito. Y dice el versículo 17 en la parte final: os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que nuestros ojos sean alumbrados, nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria en su herencia en los santos. Tres aspectos por los cuales es necesario recibir ese espíritu de revelación y sabiduría. Y ese espíritu de revelación y sabiduría no significa que usted y yo vamos a tener una revelación diferente a la palabra. Significa simplemente que usted y yo vamos a comprender a cabalidad lo que ya está escrito en la palabra. No se engañe, no hay nuevas revelaciones, no hay nuevas cosas. Ya la Biblia está hecha. Lo que escribieron los apóstoles y los profetas es lo que Dios quería mostrarnos para nosotros poder vivir el evangelio como dice la Escritura. No estamos hablando de nuevas revelaciones, de nuevo conocimiento de la palabra. Estamos hablando de comprensión de lo que Dios nos ha dado. Creemos en la revelación que Dios te pueda dar en un momento, en una situación dada, donde te pueda mostrar un enemigo, un ataque de Satanás, o pueda mostrarte cómo seguir un determinado camino en ciertas situaciones. No estamos hablando de la revelación de la palabra, porque créame, no hay nueva revelación de la palabra. La palabra ya está completamente revelada. Ahora usted y yo necesitamos la revelación para comprender. Por eso dice el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos primero cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria y su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y el capítulo 1 termina diciendo que en nosotros hay un poder tremendo, que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que está dentro de ti y de mí. Pero ¿por qué no se ha manifestado? Porque tú y yo todavía necesitamos la revelación de Dios para comprender lo que Él nos ha dado, para que se manifieste ese poder. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que nos va a hacer caminar conforme a su voluntad y nos va a dar una vida en victoria. Muchos no tenemos una vida en victoria simplemente porque no sabemos lo que Dios nos ha dado. No hemos recibido el alumbramiento de nuestro entendimiento para comprender la verdad de Dios y lo que somos en Dios. Nos falta identidad porque no conocemos lo que Dios nos ha dado. Por eso el capítulo 2 comienza a hablarnos de la salvación, que Él nos salvó no por gracia, no por obra, sino por gracia. Y usted y yo debemos estar claros: la salvación no es por obra. Usted
Usted y yo no podemos hacer nada para ser salvos. Y déjeme decirle algo más. Ni siquiera luego de ser salvos, usted y yo podemos hacer por nuestras obras que Dios nos ame más. La Biblia es muy clara en el versículo 9 del capítulo 2. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, la gracia de Dios es la que nos capacita para las buenas obras. Usted y yo no hacemos buenas obras para agradar a Dios. Nosotros hacemos buenas obras porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y la gracia de Dios nos da la capacidad de hacer buenas obras. Es el poder de Dios que nos transformó. Es el poder y la gracia de Dios que nos levanta, que nos permite a nosotros vencer el pecado, que nos permite ser santificados, que nos permite a nosotros ser purificados. Por eso nadie podrá gloriarse delante de Él y decirle: yo con mi justicia propia viví el evangelio. Nadie podrá decir eso delante de Él, porque todo es por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y el capítulo 2 nos dice el apóstol Pablo que habían dos pueblos, pero por medio de la cruz Él reconcilió a estos dos pueblos, al pueblo de Israel y a los gentiles. Dice la Biblia en el versículo 11 del capítulo 2: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos y las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora nuevamente esa expresión: en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. En el capítulo 3, Pablo comienza a hablar de un misterio, comienza a hablar de su ministerio a los gentiles. Por esta causa, dice Pablo, porque por medio de la cruz reconcilió a esos dos pueblos, dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo del cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué está diciendo el Pablo? Que había un misterio que ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento supieron, que los hombres de Dios del Antiguo Testamento no les fue dado a conocer. Ellos no lo sabían, pero dice la Biblia que en el tiempo de los apóstoles, el Espíritu Santo les reveló a los apóstoles y profetas por medio del Espíritu en qué consistía este misterio. ¿Y cuál era? Lo dice el versículo 6, que los gentiles, usted y yo, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de todas esas promesas que había para la descendencia física de Abraham. Y eso es en Cristo Jesús, por medio del evangelio. Quiere decir que a través del evangelio nosotros podemos llegar a las personas para que acepten a Jesucristo. No es por medio de doctrinas de hombre, no es por enseñanza idolátrica, no es por estratagemas de hombre, no es acomodando la verdad de Dios a los estilos del mundo. Es predicando el evangelio como es y como dice la escritura es que llegamos a los hombres y a las mujeres para que acepten a Jesucristo y sean coparticipantes de todas estas promesas que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Y cuando usted y yo comenzamos a comprender todo lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, mire cómo hemos empezado desde esa revelación completa del propósito de Dios antes de la creación del mundo, cómo en Cristo Jesús es que recibimos todo y su gracia, cómo nos hemos sido unidos a un solo pueblo que creen en Jesús, seamos gentiles o seamos judíos, y que esa verdad, ese propósito de Dios se cumple en Cristo cuando predicamos el evangelio de Jesucristo. Por eso dice el versículo 7, el apóstol Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Hay una operación de poder para dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Es la iglesia la que da a conocer esto a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno
¿Qué hizo en Cristo Jesús? Nuestro Señor, un propósito eterno en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Y es la iglesia la que Dios le ha dado ese depósito, le ha depositado ese poder para predicar el evangelio en Cristo Jesús, no con vanas palabras, no con sabiduría de hombre, sino en la demostración del poder en el Espíritu Santo. En el versículo 4 comienza entonces Pablo a hablar porque la iglesia es la que tiene este poder para dar a conocer esas verdades, y nos habla acerca de los ministerios y la unidad en el Espíritu. Ahora nos dice, ok, está la eternidad, el propósito de Dios antes de la creación del mundo. Había un misterio que no había sido revelado. Ahora Dios lo revela a los apóstoles y profetas, que hay en los judíos y los gentiles somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Y ahora le dice al mundo entero, a la creación, al mundo espiritual: yo he escogido mi iglesia y he depositado en mi iglesia la capacidad de dar a conocer a los gentiles, a los que no me conocen, la verdad y la vida que hay en Cristo Jesús por medio del evangelio. Y ahora comienza Dios a hablarle a la iglesia. Para que eso se logre, la iglesia tiene que vivir en unidad. Porque a pesar de que somos diferentes, con características diferentes, tenemos un solo Señor, tenemos un solo propósito y tenemos un solo objetivo. Por eso no podemos, los hombres y mujeres de Dios, estar pensando en nuestros propósitos particulares y personales. Hay un propósito más grande, que es a través del evangelio y el poder de Dios, dar a conocer que solamente por medio de Jesucristo, conforme al puro afecto del amor del Padre antes de la fundación del mundo, estableció un medio de salvación para recibir la gracia y la misericordia. Y en el versículo 11 del capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice que ahora Dios, el Padre, decide: yo voy a escoger dentro de la iglesia, no porque sean mejores o peores, sino en mi designio, en mi voluntad, en mi soberanía, yo voy a ungir y voy a escoger hombres y mujeres, y les voy a dar la capacidad para que ese pueblo que comienza a conocerme y que ha sido salvo por mi sangre pueda ser formado y desarrollado para captar a plenitud lo que Dios ha puesto en sus manos. Y el versículo 11 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que hay un propósito. El propósito no es que la gente sepa que somos de Dios. El propósito no es que la gente vea que tengamos unción. El propósito no es que la gente vea que tenemos conocimiento. Ese no es el propósito por el cual Dios estableció apóstoles, profetas, maestros y pastores. Y déjeme decir algo: la unción, el poder y la gracia le pertenecen a Dios. Aunque Dios nos las dio, le pertenecen a Él. Y la Biblia dice: no codiciarás. Y hay hombres y mujeres que estamos codiciando lo que es de Dios. Dios no va a darle a nadie lo que es de Él. La unción es de Dios, para los propósitos de Dios. El poder es de Dios, para los propósitos de Dios. No podemos codiciar lo que es de Dios para nuestro beneficio personal, para buscar liderazgo, para buscar que nos sigan, para intereses económicos personales. Dios no nos da eso. Dios no nos da esas cosas para eso. Dios nos da la unción, el poder, o llama a los hombres de Dios, para que cumplamos el propósito eterno de formar una iglesia a la imagen de Jesucristo. Pero hoy en día hay ministros, hombres y mujeres, que están codiciando lo que es de Dios para ellos, para llevarse la gloria. Y la Biblia lo habla: no codiciarás. Dios no comparte su gloria con nadie. Y la Biblia dice en el versículo 12 que estos ministerios Dios los puso para algo: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema, o sea, astucia de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo ¿qué cosa? La verdad en amor, porque podemos seguir la verdad en envidia, podemos seguir la verdad en rencor, podemos seguir la verdad en odio, pero la Biblia dice que hay una verdad que se debe seguir en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. No son las mismas actividades, son actividades diferentes, por eso es que no nos podemos comparar, por eso es que no podemos ser iguales. En la diversidad Dios nos hace fuerte. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire que el versículo 14 dice, ¿por qué debemos crecer? Para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Y yo lo que tengo que decir, lo digo con amor y respeto. Algunos quizás se molesten y se ofendan, pero hay que decirlo. En el último año, si usted tiene buena memoria con la pandemia, ¿cuántas personas, hombres y mujeres, dieron palabras que decían de Dios y no era de Dios? Haga memoria. Algunos con buenas intenciones, pero se equivocaron. Otros por errores doctrinales y otros con mala intención. ¿Cuántas profecías no escuchamos acerca de la reelección inmediata del presidente Trump y no se cumplieron? ¿Cuántas cosas hemos escuchado de la vacuna, del chip y de todas estas cosas? Y que la vacuna era la marca de las bestias. Y usted recuerda hace un año cuando comenzó la pandemia, todos estos movimientos y las personas profetizando y declarando y diciendo cosas que no estaban alineadas con la palabra, creando temor en el pueblo innecesariamente. Y la Biblia nos enseña que debemos seguir la palabra. Y no tenga miedo, hermano. Si alguien da un mensaje, una profecía y no se cumple, no es de Dios. Punto. Nadie puede impedir una profecía si viene de Dios. No hay hombre que pueda anular una palabra de Dios. Si Dios dice algo, se va a cumplir. Si alguien dice, Dios me dijo y no se cumple, Dios no le dijo entonces. Nos podemos equivocar, podemos fallar, pensar que Dios nos ha hablado. Por eso necesitamos ser humildes y un corazón arrepentido y reconocer, Señor, me equivoqué. Con humildad reconozco, creí que me hablaste y di un mensaje que no era el adecuado para el pueblo. Por eso es importante conocer doctrina, por eso es importante conocer la palabra, para no dejarnos llevar. Usted no tiene idea la cantidad de veces cuando pasaron los atentados del 11 de septiembre en el 2001 en los Estados Unidos, cuando hubo la guerra en Irak, cuando hubo los problemas en la embajada americana en Irán allá a finales de los 70, el problema de la Guerra Fría, cuando casi hay una confrontación nuclear entre Estados Unidos y Rusia por los misiles en Cuba. Y así puedo ir hacia atrás. Y cada vez que había estas cosas, veníamos y alguien decía, el fin del mundo, esto, aquello, lo otro. Y decían que Dios había dicho y Dios no había dicho nada. El pueblo tiene que volver a conocer la palabra, a fundamentar su fe en la palabra. No tengan miedo de evaluar los mensajes en base a la palabra. No podemos fundamentar una iglesia en base a ideas. Tenemos que fundamentar la iglesia en base a la palabra. Hoy los hermanos, los hombres, no queremos fundamentar nuestra vida en la palabra. Queremos fundamentar nuestra vida en el sensacionalismo. Queremos fundamentar nuestra vida en otras cosas. La Biblia es bien clara. Nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra y la manifestación del poder de Dios que está conforme a la palabra. Es lo que nos enseña la palabra. Y entendiendo esto, mire cómo Dios nos va hablando. Primero, esa revelación general absoluta del propósito del Padre en Cristo. La salvación, un solo pueblo, el misterio escondido, el propósito de la iglesia, lo que Dios desea de la iglesia. Ahora va a la responsabilidad individual, porque ahora entendemos el propósito de Dios antes de la creación del mundo. La gracia que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros para que seamos uno.
El misterio que estaba oculto, ahora Dios nos lo reveló. Y establece la iglesia para dar a conocer a los principados y potestades esta revelación. Y establece hombres y mujeres con unción y poder para perfeccionar a los santos, para que no sean desviados con cualquier idea o fábula que escuchen por ahí de cualquier persona. Pero hay una responsabilidad individual y habla de la vida nueva en Cristo. Y dice en el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles, o sea, aquellos que no han recibido al Señor, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué las personas se alejan de Dios y no quieren saber de Dios? Por la dureza de su corazón. La dureza del corazón es lo que hace que los inconversos estén alejados de la vida de Dios. El orgullo y la altivez de querer tener una vida sin Dios. Y dice la Biblia, le está diciendo Pablo, no a inconverso, le está diciendo a la iglesia, no andes como ellos, porque muchos cristianos queremos andar una vida cristiana sin estar conectados al poder de Dios, a la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y eso no se puede. No podemos tener esta vida así. Por eso Pablo le dice a la iglesia, no andes como los otros gentiles, que su mente se entenebrece, que se alejan de la vida de Dios, se vuelven ignorantes de la palabra, porque endurecen su corazón por el orgullo y la altivez de querer vivir un evangelio a su manera, a su forma de pensar, a su estilo y a sus propósitos personales. Dice el versículo 19 que los gentiles, por esa dureza de corazón, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con un deseo fuerte, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y nos habla el versículo 21 y 22 de renovarnos, del nuevo hombre en Cristo Jesús. Dice la Biblia que esa es tu responsabilidad y la mía. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, hábitos engañosos de nuestro estilo antiguo de vivir, que todavía influye en nuestra vida el día de hoy, y vestidos del nuevo. Y comienza el apóstol a dar una serie de instrucciones de cómo debe ser esa vida. Y en el versículo 5, capítulo 5 nos habla entonces de andar en luz, de vivir de acuerdo a lo que hemos recibido. Y por eso dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es sea la voluntad del Señor. No embraguéis con el vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y comienza el apóstol a hablar del sometimiento a las autoridades. Nadie que conoce a Dios es rebelde a la autoridad. Todo el que conoce a Dios, aunque la autoridad se equivoque y cometa errores y hasta se pueda desviar, perfectamente sabe la diferencia de sometimiento y obediencia. Los apóstoles se sometieron a los fariseos, sí. Y usted mira, ¿cómo es eso, Pastor Ramón? ¿Cómo que los apóstoles se sometieron a los fariseos? Se lo voy a demostrar bíblicamente. Los fariseos de Sanedrín le dijeron a los apóstoles, no prediques más en ese nombre. Ellos no podían obedecerles, porque eso sería ir en contra de lo que Dios le habló. Y eso le contestaron los apóstoles, no podemos obedecer a los hombres si estamos en contra de lo que Dios dice. Pero se sometieron a la autoridad, porque cuando la autoridad les dijo, por cuanto ustedes no nos han obedecido, van a ir presos. Y los apóstoles, no se rasgaron las vestiduras. Ustedes no me pueden meter preso porque yo soy siervo de Dios. Ustedes no me pueden hablar de mí así porque ustedes no saben quién yo soy.
¿Les va a venir juicio? No. Se sometieron a la autoridad porque conocían el concepto de sometimiento. Hay muchas personas que confunden la diferencia entre obedecer y someterse. Y hay muchos pueblos y muchos que se llaman líderes que no están sometidos a la autoridad. Y cuando usted no está sometido a la autoridad, no está bajo cobertura espiritual. Y cuando no está bajo cobertura espiritual, el espíritu de error viene a su vida. Porque no entendemos la importancia del sometimiento espiritual. Aún los apóstoles se sometieron a la autoridad. No la obedecieron, pero se sometieron. Y se comportaron muy diferente a nosotros hoy en día. Ellos fueron tranquilos a la cárcel y se sometieron al juicio. Y no se quejaron de injusticia, no se quejaron. ¿Qué me vas a meter preso tú si tú eres más pecador que yo? ¿Qué me vas a hablar y hablar de autoridad si tú vives en pecado? No, respetaron a la autoridad, a pesar de ser una autoridad corrupta y contraria al evangelio. Pero no entendemos esos principios porque no estudiamos la Biblia, no conocemos a Dios. Hay una diferencia en obedecer y someterse. Por eso el versículo 21 en adelante habla del sometimiento. Capítulo 6. Luego de entender todo este concepto, ahora Pablo le dice a la iglesia, tenemos un enemigo. Hay una guerra espiritual. Hay una realidad espiritual. Hay principados, hay potestades que no la vas a vencer con tu buena intención. No vas a tener autoridad sobre ellas con tu buena intención. Tienes que armarte y prepararte para la guerra. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es contra el ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Va a venir un día malo. Y si nosotros no nos afirmamos en la armadura de Dios, va a venir el día malo. Va a pasar el día malo, pero no vamos a estar firmes. Porque usted ve hombres y mujeres que pasan el día malo como Job, pasan los días malos como David, pasan los días malos como José, y al final se mantienen firmes porque se han fortalecido en el Señor. Han mantenido su corazón puro. Entendiendo o no la situación, confía en el Señor y mantienen su integridad. Hombres y mujeres que entienden hoy que el mundo espiritual es real, que hay demonios, que hay principados y hay una guerra espiritual. Pero déjame decirte, esa guerra espiritual, por muy dura que suene, por muy poderosa que pueda ser el enemigo, Dios el Padre que está con nosotros la sujeta. Dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Usted y yo tenemos autoridad. Y si en alguna razón Dios nos permite a nosotros vivir momentos o situaciones y permite que Satanás o los demonios traten y nos prueben, como pasó con Job, es porque tiene un propósito. Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene el control. Tenemos que confiar en Dios. Mantenga su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fortalézcase en el Señor. Usted y yo tenemos la victoria. Hay poder en Jesucristo y en la sangre de Cristo Jesús. Usted y yo no somos cualquier cosa. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y tiene un propósito y te está hablando a ti y a mí para que entendamos lo que Dios nos ha dado y comencemos a pelear como Dios nos ordena y como Dios nos manda. Satanás no tiene control sobre la iglesia. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. He aquí yo he dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sobre serpientes y escorpiones, y nada os hará daño.
La Biblia lo dice y usted y yo tenemos que creerlo. Levántate y pelea. No eres cualquier cosa. En la gracia de Dios eres más que vencedor. No es tiempo de quejarse. No es tiempo de levantarse. Y yo quiero decir algo. Muchas veces escuchamos lo siguiente: que Dios va a librarnos del león, como iba a cerrar las bocas de los leones. Eso es verdad. Lo hizo con Daniel. Pero yo quiero que usted entienda que en la soberanía de Dios, Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él quiere. Y si hay algo en común que tienen todos los hombres de Dios, que mantuvieron su confianza y su integridad en medio de cualquier situación, aunque no la entendieran. Porque si bien es cierto, Dios tapó la boca de los leones con Daniel, no le tapó la boca a los leones del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, cuando eran entregados en el Coliseo romano y devorados por leones. Ahí Dios no le tapó la boca a los leones. Y miles de cristianos murieron devorados por los leones. Si usted me pregunta por qué, yo no lo sé. Insondables, inescrutables son los caminos de Dios. Hay cosas que no podemos entender, pero dentro de la que podemos entender es muy sencilla. Mantén tu corazón limpio delante del Señor. Mantén tu corazón sano delante del Señor. Mantén tu obediencia a Dios en todo momento. Y yo quiero terminar con lo siguiente. Yo creo que usted me acompañe a 2 de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y con esto concluimos. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Las epístolas pastorales que escribió el apóstol Pablo fueron las últimas epístolas que escribió. En el capítulo 4, versículo 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, sus propios deseos desordenados, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Dice la Biblia que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy hemos tratado de enseñarles rápidamente una sana doctrina basada en una epístola. Porque dice la Biblia que mucha gente, queriendo escuchar cosas nuevas, queriendo escuchar revelaciones nuevas, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, sus propias ideas, combinadas con verdades de la Biblia, y apartarán de la verdad el oído. No dejes que te aparten tu oído de la verdad. Hay que examinar todo lo que se enseña y se predica conforme a la palabra. Pero si usted y yo no tenemos conocimiento de la palabra, ¿cómo vamos a examinar lo que se dice? Y hoy el pueblo no quiere estudiar la palabra. No quiere pasar horas en la intimidad con Dios para conocer la palabra. Quieren revelaciones de cosas nuevas para que la gente los vea y le diga: oh, qué tremenda revelación. Dios te está mostrando algo que a nadie le ha dicho. Eso no es lo que Dios habla de revelación. Nuestro ego nos infla, nuestro orgullo y nuestra altivez nos lleva a apartarnos y a inventar cosas por traer la nueva revelación o la última revelación. Y muchos cristianos se apartan de la verdad, de la sana doctrina, apartan su oído de lo correcto y se van detrás de estas fábulas con cosas que son combinadas con algunas verdades. Pero dice el versículo 5: pero tú sé sobrio en todo, sé sobrio en todo. Analiza, escudriña, verifica. No volvamos a caer en esos errores de hace un año. Tantas cosas que salieron por las redes, tantas doctrinas, tantas enseñanzas, fábulas sin fundamento en la Escritura, y que atemorizaron el corazón de miles y miles y cientos de miles de cristianos alrededor del mundo por falta de una sana doctrina en su vida. Yo creo que usted me acompañe en oración en esta mañana. Padre, en esta mañana, Señor, yo te honro y te doy gloria. Padre, vuelve nuestro corazón y nuestro oído a la verdad, Señor. Padre, a reconocer que en tu palabra
tenemos todo lo que necesitamos para vivir tu evangelio, Señor. Darnos discernimiento espiritual, Señor, a entender que en tu palabra está tu verdad, Señor. A no confundir tu palabra con nuestros intereses personales, a nuestras interpretaciones privadas, Señor. Enséñanos a discernir realmente tu voz y no lo que nosotros creemos que es tu voz, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, enséñanos y muéstranos el camino de verdad, Señor. Danos un corazón humilde y sencillo, Señor, a volvernos al evangelio y a la verdad ya revelada en tu palabra, Señor. Esa palabra que tiene poder para sanar, esa palabra que tiene poder para edificar, esa palabra que tiene poder para liberar, Señor. Padre, porque creemos que nuestra fe no está fundamentada en palabra de hombre, sino en el poder de Dios, Señor. Padre, danos sabiduría e inteligencia conforme a tu palabra para pelear la guerra espiritual, Señor. No a lo loco, no golpeando al viento como decía el apóstol Pablo, sino con certeza y seguridad, Señor, sabiendo quién es nuestro enemigo y cómo batallar la pelea, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, danos la humildad y la sencillez de reconocer que nos hemos equivocado y vuelve nuestro corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.